Travesías de Paz. Bienvenidos y bienvenidas a Travesías de Paz. Nos encontramos hoy en el 9º Congreso Nacional de Reconciliación, auspiciado por Cáritas, por el Secretariado Nacional de Pastoral Social, la Conferencia Nacional Episcopal y la Comisión Nacional de Conciliación. Hemos vivido un encuentro lleno de emotividad, de esperanza por la paz y de hechos concretos y puntuales de construcción de paz. Muchas líderes y lideresas se han encontrado aquí para dialogar alrededor del tema de la paz. También ha habido un foro de expertos relacionados al tema y hemos construido mesas temáticas sobre todas las experiencias territoriales y regionales. Un diálogo de saberes muy nutrido y muy interesante. Un gran saludo para todas y todos los cristovidentes. Nos encontramos en Travesías de Paz. Hoy en un espacio y un escenario potente con las comunidades y es en el marco del Congreso Nacional de Reconciliación. Nos encontramos en el Hotel Dan, en la Casa Dan, donde se da este espacio y se encuentran diversas comunidades, líderes y lideresas sociales. Hoy tenemos el placer de contar de nuevo con la presencia del Padre Elkin Mauricio Acevedo. Padre, bienvenido. Muchas gracias, Andrés, y un saludo cordial a todos los cristovidentes que a esta hora están allí, pegaditos de Travesías de Paz. Bueno, Padre, de aquí nosotros tenemos que hacer un poquito la recapitulación de ese primer programa que usted nos acompañó, que fue bastante interesante con la organización AMUSI. A hoy quiero saber y preguntarle cómo ha sido este trayecto en el trabajo con las comunidades, en qué están haciendo ahora y, por supuesto, todos esos detalles que usted nos pueda dar. Bien, Andrés, quiero contarte a ti y a todos los que a esta hora están precisamente sintonizados con nosotros que estamos haciendo una apuesta estratégica desde la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena y es precisamente desarrollar una intervención en lógica de construir paz desde el territorio y no solamente desde el escritorio. Que todas esas dinámicas que se acuerdan en los escenarios, en las mesas institucionales, inclusive en los diálogos pastorales, puedan traducirse en estrategias concretas dentro de cada uno de nuestros escenarios territoriales. La Arquidiócesis de Cartagena abarca un escenario de 19 municipios, incluyendo el distrito de Cartagena, con una enorme diversidad. Y estamos haciendo una apuesta de construcción de la paz territorial con un enfoque diferencial que incluye una intervención particular para hombres, mujeres, jóvenes, población en población de discapacidad, adultos mayores y que todos esos núcleos poblacionales puedan recibir una atención y una intervención particular según sus propias necesidades. Recordemos que por allá en el mes de septiembre, cuando empezamos toda esta dinámica con el lanzamiento de esta iniciativa de Travesías de Paz, teníamos el escenario testimonial de la organización de mujeres del corregimiento de San Isidro en el Carmen de Bolívar, que viene trabajando con nosotros desde hace mucho rato en procesos de fortalecimiento organizacional y de construcción de paz en el territorio. Hoy día se convierte para nosotros en un aliado estratégico que nos permite también generar unos vínculos y unas alianzas particulares con la institucionalidad y que además en este momento está vinculada como organización productiva en el programa Reagro del Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Cartagena. Padre, me parece algo genial cuando usted dice vamos a hacer la paz, pero no desde los escritorios. Y en eso también la inclusión que ha habido en la construcción de los programas con una diversa población, no solo también con sus características, sino también con sus intereses y en ese fortalecimiento organizacional. Yo quisiera que habláramos un poquito más sobre cómo ha sido esa experiencia en el territorio, qué nos puede contar de estas organizaciones y por supuesto de esas características que más llaman la atención frente a lo que tiene que ver con unos territorios que han sido territorios PED, que han sido golpeados por el conflicto y que con estas iniciativas organizacionales pues por supuesto buscan dar un giro de ese pasado de violencia y abrir un escenario futuro haciendo algo muy importante que le he entendido y es sirviendo para generar también emprendimientos, para abrir espacios para que otras personas se vinculen y puedan hacer una red muy potente
y muy efectiva que combata a esa violencia histórica. Efectivamente, Andrés, la apuesta de nuestro plan de pastoral es el compromiso por la construcción de una sociedad más humana y justa para todos. Por tanto, la intervención en la lógica de construir la paz desde el territorio y no desde el escritorio le apunta a una estrategia de construcción participativa, de escuchar la voz de las personas que son precisamente los protagonistas de esas transformaciones territoriales. Bien, esa participación se da primero a través de un escenario de diálogo social. Son escenarios de construcción participativa en la cual al momento de diseñar las estrategias no solamente tenemos en cuenta una visión unilateral de lo que nosotros creemos que debe acontecer en el territorio, sino de esas lecturas territoriales que hacen las personas precisamente desde el conocimiento de su propia realidad. Por lo tanto, para nosotros es indispensable que recoger esos insumos y escuchar las voces de los pobladores en las mesas de trabajo nos permite a nosotros construir no desde la lógica de lo técnico solamente, sino desde la voz del territorio que participa con nosotros en esa dimensión. Bueno, qué interesante ese espacio de encuentro con las organizaciones y también esas características de los líderes y lideresas que están allí participando, dialogando, aportando desde sus saberes y también desde sus experiencias. Esas experiencias, ¿cómo las puede de pronto caracterizar usted un poco, padre, frente a lo que ha sido estos nuevos retos de la sociedad hoy en lo que tiene que ver con la construcción de paz, de la paz total, que es una apuesta en la que por supuesto ustedes ya han venido desde hace mucho tiempo aportando, pero que hoy se abre como una posibilidad que recoge muchos anhelos en el país? Tengamos en cuenta que la pastoral social a nivel nacional tiene una estrategia de intervención que responde a unas transformaciones desde la lógica personal, desde la lógica relacional, organizacional y estructural. Entender también que la construcción de la paz no solamente responde a un escenario en el cual se resolvieron todas las conflictividades con la firma del acuerdo, sino que más bien le estamos aportando a una transformación creativa de conflictos, ya no solamente en clave de exigibilidad de derechos, sino más bien de un diálogo constante con la institucionalidad y de esa construcción participativa de la que te hablaba hace algunos instantes. Y precisamente es una participación que nos permite una lógica de inclusión, de ahí el enfoque diferencial, mujeres, jóvenes, hombres, campesinos, niños, adultos mayores, de manera tal que todas esas voces puedan ser no solamente escuchadas, sino también incluidas en los mecanismos de construcción participativa que desarrollamos en los territorios. Supongo yo que en esa participación también hay momentos pues, de diferencias. ¿Cómo se nutren esos procesos a partir de esas diferencias con las organizaciones y las personas que allí se encuentran, padre? Bueno, lógicamente nosotros vemos en la diferencia no un obstáculo, sino una oportunidad, porque precisamente son visiones holísticas de la lógica del territorio y qué bueno que entendamos que unidad no significa uniformidad. Las diferencias también nos permiten a nosotros reafirmar la opción permanente por esa tarea de la construcción de la paz que se tiene que refrendar de manera diaria. Recordemos que el magisterio de la Iglesia nos insiste en el hecho de que la paz es un don de Dios, pero que es una tarea también de todos nosotros, y esa tarea se realiza en la medida en la cual nosotros vemos las diferencias no como un obstáculo, sino como una oportunidad de crecimiento. Entender que no tiene que ser necesariamente blanco o negro, sino que lo podemos teñir de gris, en la medida en que esas diferencias que se advierten en los escenarios de diálogo y en las dinámicas del territorio son precisamente integradoras y que nos permiten tener varios puntos de vista, varias ópticas de una misma realidad que en este caso no siempre es absoluta, sino que también puede ser relativa desde la óptica desde la que se aprecia. Qué interesante, porque la apuesta es construir desde la diferencia. A veces nos cuesta en el diálogo y en escenarios de la vida cotidiana poder entender que las diferencias no son agresiones o no son elementos que se conviertan en una barrera significativa para encontrarnos en las demás personas y construir con ellas consensos y escenarios, por supuesto, nutridos desde esas mismas diferencias. Padre, esas características de las organizaciones que ya has mencionado, de jóvenes, de mujeres, de personas con discapacidad, de adultos mayores, o sea,
¿cuál o cómo ha sido el abordaje y cómo nos puedes contar un poquito más acerca de esas organizaciones? Porque más adelante vamos a tener a las líderes y lideresas de estos procesos para que ustedes los vayan también conociendo y ellas nos puedan contar acerca de lo que están haciendo y cómo ha sido esa experiencia. Pero, pues padre, quisiera que usted nos diera esa introducción sobre lo que están haciendo las organizaciones y cuáles son esas características propias de cada uno. Bien, quiero contarle a los cristovidentes que no se trata solamente de un solo enfoque dentro de la dinámica. La Arquidiócesis de Cartagena es un territorio muy diverso, también con unas dinámicas muy particulares. Una cosa es la zona costera del distrito de Cartagena, las realidades propias del Canal del Dique. Otra cosa acontece en la zona de los Montes de María, que implican unas dinámicas territoriales muy diversas, que tuvieron unos niveles de afectación también diferentes dentro de los escenarios del conflicto, no solamente con la guerrilla, sino también con los paramilitares y por qué no decirlo, también de la violencia estructural que ha provenido inclusive del propio Estado. Por lo tanto, las dinámicas de intervención son muy diferentes. En las estrategias de intervención en Cartagena, por ejemplo, tienen que ver mucho con una lógica de prevención en lo que tiene que ver con el turismo sexual, la trata de personas, en la que realmente ha sido un desafío para nosotros poder ir cerrando esas brechas donde la vulnerabilidad de la población permite también la generación de todos esos escenarios de vulnerabilidad. Cartagena es la segunda ciudad en índices de desigualdad más alto en todo el país, muy a pesar de tener precisamente el quinto lugar en desarrollo económico y en población. Los índices de desigualdad del distrito son enormes y eso nos plantea una dinámica también particular en lo que tiene que ver con la reducción del hambre y de las desigualdades sociales. La migración en el territorio también ha tenido un impacto significativo y cómo nosotros ya desde esta dinámica le apuntamos no solamente a un tema de atención humanitaria, sino más bien a un tema de integración de quienes provienen, por ejemplo, de Venezuela dentro de nuestras dinámicas territoriales. Si nos trasladamos, por ejemplo, al escenario de los Montes de María, ya es una dinámica distinta, son organizaciones campesinas, son organizaciones de mujeres, son organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos y que precisamente tienen una lectura distinta en lo que significan estos escenarios de paz y reconciliación para el territorio. Usted nos decía en ese primer programa algo que a mí me quedó en la mente y es que el abandono también es violencia. Y lo reafirmamos con lo que usted ha dicho acerca de esas cifras, pues que reflejan un rostro de esa Cartagena diferente a la Cartagena turística con la que uno se queda en la foto. Y también centran ese esfuerzo grande que ha hecho la Pastoral Social en abordar unas temáticas que precisamente buscan recomponer esos espacios que han sido, digamos, abandonados por el Estado y que han sido llenados seguramente por actores ilegales y que hablan de trata de personas, una situación muy grave sobre todo para las mujeres jóvenes, los niños y niñas, riesgo también más actualmente con los migrantes. Y siento yo que pues esa problemática de alguna manera va traduciéndose en cómo las personas responden también desde su esfuerzo. ¿Cuál ha sido el esfuerzo de estas personas en esas organizaciones que usted diga, bueno, es importante visibilizar el esfuerzo de esta organización en este sentido y en ese trabajo que usted pues ya ha mencionado en estos temas? Bueno, fíjate que los escenarios de construcción de paz en ese sentido pueden ser múltiples y muy diversos. Por ejemplo, la estrategia de intervención para nosotros en el tema de prevención al abuso sexual y a la trata de personas, que se llama Talita Kum, es una expresión hebrea que se traduce en una expresión en español que dice: a ti te digo niña, levántate. Implica una dinámica muy particular en la cual no solamente estamos trabajando con 100 niñas que hacen parte de las comunidades donde han estado asentados los pobres históricos en la ciudad de Cartagena, sino que además hay un protagonismo importante también de las familias. Veré dentro de esos esfuerzos que tú me pides refrendar el hecho de que algunas de las madres de estas niñas están validando el bachillerato, están recibiendo talleres de artes y oficios para recibir un escenario de empoderamiento distinto y de independencia también económica. Estamos hablando también del hecho de la percepción del cuerpo
con un escenario donde no solamente acontecen violencias, sino un escenario también donde pueden acontecer transformaciones. O por ejemplo, la estrategia o la iniciativa que tenemos con una casa de habitantes de calle que se llama María Revive de Regreso al Amor. Poder decirte que de los 160 habitantes de calle que tenemos caracterizados en ese escenario, con quienes ya llevamos un proceso más directo, que son aproximadamente con 65. Este año graduamos nuestra primera promoción de bachilleres de la Casa María Revive. La virtualidad nos ha permitido precisamente esas estrategias de integración, ya no desde la lógica solamente del trabajo de asistencialismo, sino de esas transformaciones de integración social y de reconstrucción del tejido en esas dinámicas. Y qué decirte pues de las experiencias que tenemos en Montes de María. Ya hemos ido desarrollando unos procesos de fortalecimiento organizacional donde estas organizaciones que vamos a conocer más adelante tienen ya capacidad de interlocución con las instituciones del Estado en el territorio. Están desarrollando planes de fortalecimiento para efectivamente poder consolidar su misión precisamente en una zona tan necesitada del protagonismo de todos los actores sociales en el territorio. Y bueno, creo que el espacio del programa no nos permitiría sintetizar de una manera global todo lo que podríamos mostrar como trabajo de construcción de paz en nuestra arquidiócesis. Muchas gracias. Son hechos de paz que se han traducido en el esfuerzo que cada organización y cada persona que hace parte de ella pues ha logrado materializar en diferentes escenarios. El Padre nos ha dicho, haciendo un recorrido bien interesante y amplio sobre esas acciones que tienen que ver con la prevención de violencias sexuales, de trata de personas, también que tiene que ver con el fortalecimiento organizacional, y esto lo vamos a abordar más adelante porque el fortalecimiento organizacional nos va a hablar, ya habíamos mencionado en otro programa, la ayuda humanitaria, y es después de la ayuda humanitaria que viene fortalecer las organizaciones sociales para que estas mismas, como nos decía el Padre, puedan hacer una incidencia y puedan tomar las decisiones y participar en la toma de decisiones que afectan sus vidas. Entonces quiero agradecer, Padre, porque nos ha dado usted la introducción sobre estas organizaciones que vamos a ver, y vamos a volver más adelante para que usted también nos cuente, frente a esta situación de invierno y de cambio climático, qué podemos hacer los y las cristovidentes para apoyar esas iniciativas que usted me contaba tiene. Entonces, Padre, vámonos a conocer a esas organizaciones y a esos líderes y lideresas. Bien, los invito entonces a que podamos ser testigos de viva voz desde el mismo territorio de cuáles son esos escenarios de construcción de paz y de fortalecimiento de organizaciones que venimos haciendo en la región de los Montes de María, en el departamento de Bolívar. Entonces, qué bueno que los mismos protagonistas de esta experiencia nos puedan contar y le puedan contar a los televidentes cómo se viene trabajando la reconstrucción del tejido social en el territorio. Excelente. Vamos entonces a escucharlos y a escucharlas. Bien, como habíamos dicho con el Padre, vamos a conocer las experiencias territoriales de la voz de sus líderes y lideresas. Vamos a empezar entonces a conocer territorialmente en dónde están ubicadas estas organizaciones, qué están haciendo y cuál es su aporte a la paz. Empecemos entonces, quiero presentar a Yaniris y a Eugenio. Yaniris, Eugenio, bienvenidos. Cuéntanos un poquito quiénes son ustedes, qué es su organización, cómo han venido trabajando en esta construcción de paz y bueno, todos los detalles para nuestras y nuestros cristovidentes, por favor, bienvenidos. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a este espacio. Mi nombre es Yaniris Torres, vengo de la vereda Villamal y el corregimiento del Salado Bolívar, municipio del Carmen de Bolívar. Representante legal de la asociación Haz de Mubia. Somos una organización de mujeres pues, que nos dedicamos a trabajar por todo lo que es el fortalecimiento y el proceso a los derechos de las mujeres en pros de tener pues una paz más duradera y un espacio pues para las mujeres rurales en todo lo que tiene que ver en el ámbito social. Haz de Mubia es una organización que lleva un proceso ya de 7 años. Hemos venido trabajando con mujeres campesinas y incluyendo también a todas las familias que tenemos pues en nuestra vereda. Cuenta con 20 mujeres, las cuales hemos venido también trabajando en un proceso de un proyecto que se llama Somos Comunidad, el cual tiene varios socios, entre ellos también está la Pastoral Social, pues que nos han venido fortaleciendo, pero que a través como Haz de Mubia
hemos trabajado y aportarle a la paz en todo lo que ha sido los diálogos sociales también y sobre todo la reconstrucción del tejido social. ¿De qué manera? Pues nosotras como mujeres víctimas de un conflicto que nos tocó vivir pues en el corregimiento del Salado, hemos sido resilientes a todo lo que ha pasado en el territorio, pero también darnos cuenta que hay muchas cosas buenas que como mujeres podemos aportarle a la paz. El trabajo que nosotros hacemos, darle a conocer a las mujeres que conozcan sus derechos a través de que las actividades que hagamos como mujeres vayan enfocadas en un tema que tenga que ver siempre con la paz, porque si nosotras como mujeres empezamos a trabajarle al proceso de la paz desde nuestras casas, porque lo hacemos así desde nuestras casas, enseñarle a nuestros hijos también cuáles son las formas de nosotros hacer actos y también hacernos un poco más visibles con el tema de lo que venga con la construcción de paz para nuestro territorio. Entonces un poco pues contarles desde esa parte, pues darle acá la palabra a mi compañero y Vale, después. ya volvemos contigo, Sí, Yaniris. Eugenio, cuéntanos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Eugenio Julio. Vengo del corregimiento de Centro Alegre, Bolívar. Y soy miembro de la asociación Aspromontes de María, Asociación de Productores y Comercializadores Agropecuarios de los Montes de María. Somos una organización que trabajamos en pos de lo que tiene que ver con la agricultura. Somos agrícolas y trabajamos los productos de miel de abeja, trabajamos en el frijol rojo cuarentano y ahorita mismo estamos en un proyecto de ñame diamante que también estamos trabajando en cuanto a eso. Somos una organización que hacemos incidencia en 9 entre corregimientos y veredas. Estamos desde el corregimiento de Centro Alegre hasta el corregimiento de Caracolicito en la zona media, el Corredor de la Esperanza. Entonces, pues también somos una organización que estamos trabajando en el tema de aportarle a lo que tiene que ver con la paz. Somos una organización que contamos con más de 100 miembros y bueno, la idea es seguir trabajando, también darle gracias a Somos Comunidad, que es quien nos está apoyando en el tema de lo que tiene que ver con los proyectos y bueno, ahí estamos en ese ámbito y la idea es seguir adelante. Bueno, muy importante, Eugenio. Yo quiero que los dos también nos cuenten un poquito ya, nos dieron detalles sobre su organización, su espacio, pero quiero que cerremos en este último minutico, que ustedes me digan cuál, desde ese espacio organizacional, Somos Comunidad, desde su origen campesino, desde esa organización de mujeres también que le apuesta a la construcción de paz, cuál es ese aporte fundamental para ustedes y que deben conocer nuestros y nuestras cristovidentes, también para invitarlos a que se animen a construir la paz en los territorios y en todos los lugares donde se pueda. Así que, Yaniris y Eugenio, por favor cuéntenos cuál es ese gran aporte. Bueno, primero que todo, nuestro aporte desde la Asociación Asdemuvia es el diálogo. Si nosotros para construir paz tenemos que aprender a dialogar. El diálogo es muy importante porque es el camino hacia la paz. ¿De qué manera se dan los diálogos? Y también viene todo el tema que es la reconciliación y el perdón. Cuando hablamos del diálogo, nosotras nos dedicamos a trabajar en el tema de lo que son los derechos de las mujeres, pero a través del diálogo podemos expresar todo lo que hemos sufrido, lo que tenemos y lo que de verdad queremos aportarle a otras mujeres que necesitan también empoderarse, porque a raíz del empoderamiento es que podemos salir adelante. Asdemuvia hoy es una organización de mujeres empoderadas que se encuentra en el corregimiento del Salado Bolívar, y a raíz de todo este proceso que hemos llevado a través del diálogo y las actividades que hemos hecho con participación de las mujeres, incluir no solamente a las mujeres adultas, como digo, sino a esas mujeres jóvenes también, enseñarles un poco cómo desde nosotras mismas empezamos a construir desde nuestros hogares la paz en Colombia, porque la paz inicia desde nuestros hogares. Muchas gracias. Yaniris, muchas gracias.
Eugenio, cuéntanos ese aporte. Vamos, el diálogo como una herramienta poderosa de transformación que ha sido el camino que han elegido estas mujeres. Ahora, Eugenio, cuéntanos tú. Bueno, muy bien, tal como lo dijo aquí mi compañera, nosotros hacemos paz desde el diálogo, ya ella lo dijo. Nosotros invitamos a los jóvenes a que puedan también incluirse en nuestro tema asociativo, y desde ese punto de vista hacemos paz en todo lo que tiene que ver con el corredor. Eugenio, Yaniris, muchísimas gracias. Vamos entonces a conocer a otros líderes y lideresas que hacen parte de este proceso y ya escucharemos ellos qué nos están aportando también desde lo que hacen sus organizaciones. Muy bien, tenemos ahora a otros invitados espectaculares. Tenemos a Cindy y a Luis, quienes nos van a contar un poco en sintonía de lo que ya nos habían contado sus compañeros y compañeras sobre cómo están aportando esa construcción de paz, cuáles son las características de sus organizaciones, dónde están ubicados y por supuesto muchos más detalles. Entonces, Luis, Cindy, bienvenidos. Cuéntenos un poquito más acerca de tu organización, dónde está ubicada y por supuesto ese aporte a la paz. Bueno, mi nombre es Cindy Yepes, vengo del municipio de San Jacinto Bolívar. Yo pertenezco a la organización Liga de Mujeres Desplazadas. Estamos ubicadas pues en San Jacinto y divididas en 5 asentamientos, que es Cartagena, Turbaco, El Carmen, San Jacinto y San José de Chiquito. Yo me encuentro en estos momentos en el asentamiento de San Jacinto Bolívar. Somos un grupo de 24 mujeres y toda nuestra familia. Contamos con un semillero de jóvenes. Somos madres pues solteras, cabezas de hogar, somos campesinas y pues nuestro legado cultural, que es la artesanía. Somos tierra de la hamaca, de la cumbia y de la gaita, que no queremos pues que nuestro legado se pierda. Nosotros les construimos a la paz el tejido social, la igualdad y la repetición de lo que es la fortaleza y la fuerza pues que nos dejó el conflicto y que nos pudimos levantar y seguir adelante como mujeres empoderadas y pujantes, que no le tenemos miedo a nada, como es la defensa de nuestros derechos, y que queremos pues seguir adelante avanzando en este camino y que esto no acaba aquí, que queremos pues que nuestra cultura, nuestros ancestros y toda la generación que viene detrás de nosotros pues siga avanzando en este proceso y que pues nos ayuden a seguir avanzando, y gracias a Somos Comunidad, que nos ha ayudado en el fortalecimiento psicosocial, a aprender que nuestros derechos y nuestros deberes no sean vulnerados, que somos capaces y que sí podemos seguir adelante y seguir avanzando en este proceso organizativo, y que nosotras como mujeres sí podemos seguir avanzando porque somos el pilar fundamental tanto en el hogar como en nuestra comunidad. Así como tuvimos la valentía de ser madres guerreras, también somos mujeres empoderadas y defensoras de derechos. Bueno, Cindy, gracias por esa experiencia. Mujeres que desde su apropiación cultural, desde el rescate de las tradiciones y por supuesto, como lo dice Cindy, desde el empoderamiento, le hablan a la paz y le construyen a la paz desde su quehacer como mujeres campesinas en esta organización que vincula a mujeres jóvenes, a mujeres de diferentes edades que tienen eso en común, su amor y su apuesta por la paz, desde esa valentía y desde ese cuidado por los derechos. Luis. Bueno, primero que todo agradecerle por este espacio que nos han brindado. Y mi nombre es Luis Manuel Flores, vengo de San Jacinto Bolívar, en una vereda. Pertenezco a una asociación de lúdica, hombres y mujeres. Esta asociación de 2 comunidades, son 2 comunidades que se unieron para el desarrollo de las comunidades. Nuestra asociación se llama ASODECABON, Asociación Comunitaria para el Desarrollo de Arroyo María, Bongal. Así se llama nuestra comunidad, el Bongal y Arroyo María. Venimos trabajando con Somos Comunidad en el fortalecimiento del tejido social
y agradecemos al programa de Somos Comunidad porque nos ha fortalecido, nos ha dado empoderamiento y hemos recibido capacitaciones, incidencia, comunicación, psicosocial y protección y autocuidado, que es muy importante en nuestra zona. Es una zona boscosa de riesgo, hay arroyos, o sea, bueno, y es interesante el trabajo que venimos haciendo en el marco de Somos Comunidad a través de Pastoral Social. También hemos recibido capacitaciones, Fundación Idastra para la Paz y Escuela Galán, que también ha aportado mucho en nuestra asociación. Bueno, Luis, Cindy, muchísimas gracias por contarnos esa experiencia y para cerrar este espacio, una invitación, por supuesto, a quienes nos ven a construir la paz. Rápidamente, Luis y Cindy. Bueno, hacemos una invitación a que nos visiten a las demás comunidades acá, a los que nos están apoyando. Somos una comunidad de paz y convivencia. Gracias, Luis. Cindy. Bueno, yo le quiero decir a toda la audiencia pues, que nos escucha y especialmente a las mujeres, que las mujeres sí podemos. Recuerden que unidas jamás seremos vencidas y que nosotras somos las que podemos. Muchísimas gracias. Las mujeres sí pueden. Ese es el mensaje que nos deja Cindy. Y vamos con otras experiencias territoriales. Muchísimas gracias. Muy bien, estamos con otros invitados y otras invitadas, líderes y lideresas también de organizaciones sociales. Vamos a conocer un poco más qué hacen en sus territorios, qué hacen sus organizaciones. Quiero darle la bienvenida a Dimaldo y a Janet. Bienvenidos a Travesías de Paz. Vamos entonces a que nos cuenten un poquito más acerca de qué están haciendo para construir la paz desde sus organizaciones. Empecemos con Janet. Janet, cuéntanos. Muy buenas tardes, mi nombre es Janet Barrios, represento a la organización Asociación de Mujeres Víctimas de Santa Cruz de la Enea. Pues la conformamos 30 mujeres vulnerables. Vivo en un corregimiento del municipio del Guamo. Pues somos unas mujeres empoderadas y que le apuntamos a la paz. Haciendo incidencias, pues en nuestras comunidades nosotras apuntamos mucho al diálogo social, hemos hecho actividades con jóvenes, niños, niñas, adolescentes, con población LGTBI, pues eso nos ha conllevado a una línea recta gracias al proyecto de Somos Comunidad y a los componentes que hoy nos están fortaleciendo, pues un fortalecimiento que nos ha surgido en lo alto porque hemos seguido adelante con nuestra organización, hemos mostrado evidencia y estamos mostrando en nuestras comunidades, hemos sido reconocidos pues gracias al proyecto de Somos Comunidad. También hemos compartido con otras organizaciones de nuestro municipio y de afuera del municipio. Pues bueno, hasta ahí estamos muy fortalecidos y esperamos que el proyecto nos siga fortaleciendo. Muchísimas gracias, Janet. Vamos a escuchar a Dimaldo. Cuéntanos, tú eres un joven que viene acá en el marco del Congreso Nacional de Reconciliación. Quisiera también escuchar esa experiencia también de una organización joven muy interesante, así que con todos los detalles, cuéntanos más. Para empezar, me gustaría presentar mi territorio. Roble es una comunidad de pescadores y campesinos, ubicada en uno de los rincones de los Montes de María. Contamos con 7 cuerpos cenagosos y tenemos el río Magdalena como frente y vista del territorio. Quiero contarles un poco sobre nuestras experiencias como organizaciones y qué hacemos en la construcción de paz.
Nuestra organización trabaja el componente productivo. Ejecutamos pequeños proyectos con la ART de repoblamiento bovino, trabajamos proyectos de piscicultura, trabajamos proyectos de cría de especies menores, como lo es cría de gallina, cría de porcino. Y también le apuntamos al componente social. Trabajamos mucho con los jóvenes. El conflicto armado nos afectó como territorio, porque a través de todos estos acontecimientos que vivieron estos pueblos, estos territorios como lo son los Montes de María, nuestros usos y costumbres se fueron perdiendo. Hoy en día, a través de todos estos programas y todos estos procesos de construcción de paz, hemos podido tener una resistencia y una resiliencia en los territorios. Le cuento un poquito sobre nuestras prácticas culturales, porque por ser un pueblo étnico tenemos nuestros propios usos y costumbres. Cuando empezó todo el tema del conflicto armado, nuestros usos y nuestras costumbres se fueron perdiendo. Hago énfasis en, nosotros tenemos un son propio, una danza propia, que es, ese son se llama pajarito de roble. O sea, mi corregimiento se llama roble y por eso hereda ese nombre. Entonces, en nuestro son y ese uso, hemos venido trabajando en un fortalecimiento. Hoy en día tenemos un semillero de niños, tenemos señores sabedores que han venido enseñándonos esas costumbres que ellos, sus abuelos y los abuelos de sus abuelos le enseñaron. Vale, Grimaldo, muchas gracias. Vemos cómo la recuperación de la cultura, de esos usos y tradiciones, permite también contagiar a todas estas juventudes que están en tu municipio e incluso fuera, y eso también que sirva como una invitación a nuestros cristovidentes y a nuestras cristovidentes que se preguntan, bueno, ese son pajarito, busquen por internet para a ver si de pronto hay una muestra y lo pueden escuchar. Y bueno, quiero agradecerles, Janet y Grimaldo, por dejarnos conocer un poco más sus organizaciones. Muchísimas gracias y una palabrita de cierre, cada uno sobre lo que para ustedes es la paz. Entonces, si quieres, Grimaldo, y cerramos con Janet. Una palabrita. Para mí la paz es vivir en convivencia. Es una paz donde todos como seres humanos tengamos los mismos derechos, donde se pueda vivir en conformidad con la sociedad. Vale. Janet. Pues a pesar de los obstáculos que hemos tenido en nuestro corregimiento, que somos una comunidad desplazada por la violencia, nosotros somos unas mujeres resilientes porque sobre todo lo que vivimos en esa violencia, tuvimos la resistencia de organizarnos y hoy por hoy somos unas mujeres que le apuntamos a la paz y nuestro lema es Mujeres Constructoras de Paz. Muchas gracias. Mujeres Constructoras de Paz, porque la resiliencia y la juntanza y la organización también es resistencia. Muchas gracias y vamos a cerrar con el padre Elkin Mauricio. Bien, volvemos con el padre Elkin Mauricio. Hemos visto de viva voz las experiencias de las lideresas y los líderes en el territorio. ¿Cuáles han sido sus organizaciones? ¿Cómo le están apostando a la construcción de paz en el marco de Somos Comunidad? Un programa muy importante que apoya y desarrolla la pastoral social. Y padre, quiero que
pues en este espacio que queda del programa nos puedas contar esos detalles que de pronto hemos podido ir dejando un poquito de lado y sobre todo que puedas profundizar en estos elementos de Somos Comunidad y también que nos puedas invitar a todos los y las cristovidentes a que podamos apoyar esto que ustedes están haciendo y por supuesto cualquier otra necesidad que tengan en este momento. Bien, Andrés, yo creo que la experiencia de Somos Comunidad es un testimonio de lo que significa articularse, vivir la comunión eclesial para que desde esa centralidad que a veces entendemos solamente desde la ciudad capital, pueda también descentralizarse a esa Colombia periférica, a esa Colombia diversa, a esa Colombia que reescribe su historia todos los días con esas transformaciones en los territorios y que además esas transformaciones tienen rostro, tienen un protagonista y tienen efectivamente unos agentes dinamizadores precisamente allí donde Colombia también a través de estas dinámicas particulares construye una identidad desde los escenarios del postconflicto. Hablar de Somos Comunidad es hablar de entender que las dinámicas no son un ejercicio individual, sino que son una construcción colectiva y que de la misma manera es un ejemplo de comunión eclesial. Si bien Somos Comunidad es una experiencia que se propone desde el Secretariado Nacional de Pastoral Social, también tiene una incidencia directa en nuestros territorios y también permite una articulación eclesial, no solamente desde una fe que se anuncia y que se celebra, sino de una fe que se vive y que se ejemplifica a partir de todas estas experiencias transformadoras. Y por último, también refrendar que la labor de la iglesia no es una labor filantrópica, nosotros no hacemos filantropía, nosotros hacemos un ejercicio de caridad, porque precisamente a propósito del nombre del canal, Cristo Visión es precisamente el encuentro con Jesucristo el que propicia todas estas dinámicas transformadoras y que nos permite entender, como decía de manera anticipada, que la paz es un don de Dios y es una tarea también de los hombres. No obstante, pues quiero también compartir con los cristovidentes que las dinámicas de construcción de paz también tienen unos desafíos permanentes. Estamos atravesando en este momento en todo el territorio nacional con un azote bastante complejo de la ola invernal, que nos ha presentado también otras complejidades en el territorio y que hace también, ante las dificultades de acceso en esos mismos territorios, que todas estas dinámicas sean mucho más complejas. Por eso quisiera aprovechar también a quienes a esta hora están sintonizados con nosotros, a todos esos televidentes, a los cristovidentes, para que hagamos un acto de generosidad en función de todas estas comunidades que han estado particularmente azotadas con la ola invernal. En la cuenta bancaria que aparece en pantalla a nombre de la Arquidiócesis de Cartagena, podemos hacer los donativos respectivos según la capacidad de cada uno para ayudar en los procesos de mejoramiento de condiciones de habitabilidad de muchas personas que no solamente en el distrito de Cartagena, sino en todos los municipios de nuestra arquidiócesis se han visto afectados por el impacto de esta ola invernal. Importante entender que nos interesa no solamente un ejercicio de ayuda humanitaria de emergencia, sino que podamos también ayudar a mitigar los riesgos de esta ola invernal con el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y por supuesto también con la formación que requieren nuestras comunidades en lo que se refiere al tema de gestión de riesgos y atención de desastres, para que trabajemos en clave no solamente de curar, sino más bien de prevenir este tipo de impactos negativos en cada uno de nuestros territorios. Fabuloso, padre. Yo recojo algunas de las palabras que por supuesto me han quedado de toda la intervención. Resistir, ¿no? Esa resiliencia, esa organización es resistencia, una resistencia que le apuesta a la construcción de paz con hechos muy concretos en el territorio, el rescate de las tradiciones culturales, el valor del campo y de lo agrícola y sobre todo de encontrarnos desde la visión de Cristo con el otro y construir allí una red que nos va a permitir hacer de la paz una paz viable y real. Y otros elementos importantes que usted también menciona, y es que la fe se pone a prueba en estos momentos donde también queremos que la gente que pueda ser solidaria, por supuesto, apoye a la mejoría de esas condiciones de habitabilidad y de vivienda de las personas que por la ola invernal han sido
pues se han quedado sin hogar y han sido bastante afectadas. Entonces, el que pueda y quiera aportar será bienvenido. Padre, muchísimas gracias y quisiera que usted, por supuesto, siempre desde esa experiencia y ese saber y esa sabiduría pueda dar un cierre con unas palabras para tocar el corazón de las personas y que sigamos construyendo paz y conociendo más sobre este tema tan importante. Bien, sencillamente quisiera concluir este espacio recordándole a todos los que a esta hora están aquí conectados con Cristovisión que estos escenarios como el Congreso Nacional de Reconciliación son escenarios que nos permiten recordar que no solamente somos espectadores pasivos, sino que somos protagonistas de la construcción de esa paz territorial. Invitar a todos los que de verdad están conectados con nosotros aquí en Travesías de Paz a que nos sintamos actores protagonistas de esas transformaciones y que efectivamente la paz empieza desde cada uno de nosotros y esa paz que Cristo nos trae estamos llamados a transmitirla y a compartirla con todos nuestros semejantes. Padre, muchísimas gracias a todos y todas. Un abrazo muy grande. Por supuesto, seguimos en Travesías de Paz. Estás viendo Travesías de Paz. Estás viendo Travesías de Paz. Un gran saludo, continuamos en este 9º Congreso Nacional de Reconciliación con un gran invitado. Quiero presentarles al Padre Eliezer Soto, quien es el secretario general de la Comisión Nacional de Conciliación de la Conferencia Episcopal de Colombia. Padre, bienvenido. Muchas gracias a ti, un saludo a toda la teleaudiencia de Cristovisión. Bueno, este invitado es muy especial porque la Comisión Nacional lleva 25 años trabajando en temas de reconciliación y de paz. Es una organización en la que hace parte la Iglesia y también la sociedad civil. Yo quisiera que el Padre nos contara un poquito más sobre esa naturaleza de la Comisión y en qué están y hacia dónde va la Comisión en temas de paz y de reconciliación. Muy bien, sí, hacia 1997-98, Monseñor Rubiano, entonces cardenal y arzobispo de Bogotá, en medio de todo ese contexto del gobierno en ese momento, de los diálogos en el Caguán, ustedes recordarán, ve la importancia de Monseñor Rubiano de dar un aporte desde la Iglesia, convocando a sectores o representantes de los distintos sectores de la sociedad civil colombiana a hacer una labor de discernimiento para apoyar a la Conferencia Episcopal de Colombia en su proyección de aportar a los procesos de paz en Colombia, a los diálogos de paz y a todas las iniciativas para construcción de paz. Entonces, Monseñor Rubiano convoca a un grupo de personas de distintos sectores sociales, algunos vinculados a la academia, otro al sector obrero de los trabajadores, al sector empresarial y al sector comunal, y allí nace lo que él llamó una Comisión Nacional para la Reconciliación. La idea es que fuera una entidad mixta en el sentido de conformado por actores de la Iglesia, actores pastorales de la Iglesia y actores sociales de la amplia sociedad civil colombiana. Pero su vinculación directa es a través de la presidencia de la Conferencia Episcopal Colombiana y nace entonces como un brazo que tiene dos niveles. Un nivel de análisis, de reflexión y de generación de propuestas que está conformado por los comisionados que aportan ideas, iniciativas, que hacen un análisis de la realidad y de la dinámica de la construcción de paz y aportan ideas, y una secretaría técnica. Ahí es donde surge el secretario general de la comisión, que es el articulador entre los comisionados que aportan iniciativas y un equipo operativo que trata de ver cómo se concretizan tareas para aterrizar las propuestas de los comisionados y de la Comisión Nacional de Conciliación a las acciones pastorales a nivel nacional. Todo articulándolo, como lo hace por ejemplo Pastorado Nacional, en los territorios con los obispos de cada diócesis, de cada arquidiócesis. Muy interesante cómo está compuesta la comisión y bueno, Padre, ¿cómo le ve usted en esa tarea de ser el secretario y ser el articulador
entre pues, todos estos miembros en un país tan complejo como Colombia que tiene tantas necesidades? ¿Cómo ha sido esa tarea? Bueno, pues primero debo partir del hecho de que yo tenía ganado un cierto terreno en el sentido de comprender el ser y el quehacer de la evangelización de lo social y lo político por mis 15 años en la dirección de la Pastoral Social de Barrancabermeja en el Magdalena Medio, y comprendí desde un comienzo porque en el 1998 Jorge Martínez, que fue el iniciador de la comisión, luego el padre Darío Echeverry, al morir Jorge Martínez asume la Secretaría General, con el padre Jorge Martínez y Monseñor Héctor Fabio Henao, articulábamos la tarea de la Pastoral Social de la Diócesis con la tarea de la Comisión de Conciliación Nacional que nacía en ese momento. Eso me permitió tener un panorama y clarificar la diferencia entre el Secretariado Nacional de Pastoral Social y las pastorales diocesanas sociales con la Comisión de Conciliación Nacional. El enfoque de evangelización de lo político en orden a construcción de paz, complementario a la evangelización de lo social en orden al desarrollo y la promoción humana, que es lo propio del Secretariado Nacional de Pastoral Social y la Pastoral de la Caridad y la Solidaridad. Entonces, cuando me piden que asuma la Comisión de Conciliación, pues ya tenía una cierta claridad sobre el proceso, pero es obvio que al comienzo uno tiene que hacer los empalmes e ir comprendiendo no solamente la propuesta institucional en sus líneas generales, sino poder comprender los cómo. Y la construcción de los cómo es el desafío más grande, porque la claridad doctrinal, la claridad del discurso, la claridad del análisis que dan los comisionados a la Secretaría Técnica es un abono muy grande, pero luego eso hay que aterrizarlo a programas concretos y acciones concretas en línea de generar dinámicas o de apoyar procesos en vía de construcción de paz en Colombia. Muy importante, yo rescato algunas palabras que usted me ha compartido, el elemento importante de discernir, de entender los cómo, porque para la construcción de paz siempre surgen algunas barreras, algunas posturas divergentes, críticas, y cómo llevar precisamente esa diferencia y esas posturas a un consenso constructivo que permita, pues por supuesto, apalancar la paz en escenarios tan cambiantes como los territoriales, porque hay muchos grupos ilegales, hay muchos intereses también, pero ¿cómo se da esa labor en el marco de las tareas que ustedes adelantan? Bueno, lo primero es tener la base doctrinal clara, y nosotros tenemos una base doctrinal que es la base de la doctrina social de la Iglesia, una doctrina social de la Iglesia que ilumina todos los ámbitos de lo social, lo político y lo cultural. Tenemos claridad en torno a cuál es la apuesta de camino hacia una sociedad que se acerque más en su configuración, en su estructura, pero también en su dinámica a la propuesta del reino de Dios, que tiene tres componentes fundamentales: verdad, justicia y solidaridad, caridad. Y donde hay verdad, justicia y solidaridad, caridad, hay respeto y hay también convivencia armoniosa, y hay desarrollo humano integral incluyente, por decirlo de alguna manera. Se entiende ahí el valor de la dignidad humana. Claro, y eso genera paz. O sea, la paz es fruto del respeto, de la verdad, de la justicia y de una solidaridad que ayuda a complementar los vacíos que las personas por nuestra diversidad y diferencias podemos generar. Entonces hay una capacidad de complementariedades sociales y humanas que generan condiciones y calidad de vida digna para todos en una sociedad que no es la sociedad de la utopía plena del reino de Dios, pero sí puede ser una sociedad que se acerca a ese ideal del reino de Dios, de una comunidad, como lo dice Hechos 2:42, donde a nadie le sobra, pero tampoco a nadie le falta los mínimos. Y en ese sentido los mínimos es que la comisión lo primero que planteó para poder desarrollar su labor era pintar la cancha, o sea, poner cuál es el marco, los límites mínimos de lo que requiere una sociedad para poder decir que está avanzando en línea de paz. Y una sociedad occidental, moderna, que genera un concepto de articulación de la sociedad y de la política, que es la democracia. Entonces se necesitan unos mínimos para construir democracia, pero una democracia que lleve a apoyar el desarrollo humano integral e incluyente,
Y esos mínimos fueron una de las primeras tareas que desarrolló la Comisión de Conciliación como punto de partida. Establecidos esos mínimos como criterios y valores, ahí hay que mirar entonces mínimos versus la realidad, cuáles son los factores generadores del conflicto que se cruzan con esos mínimos para ver por dónde van los programas y los proyectos concretos para abordar esos factores generadores del conflicto. Así, ya quería hacerle una pregunta, padre, y es, hoy la sociedad colombiana, respecto a esos mínimos, ¿cómo se encuentra? ¿Usted cómo ve este panorama de las posibilidades que se abren con la negociación con el ELN, los demás grupos armados y la posibilidad de construir esa tan anhelada paz total? Bueno, hay un gran problema en Colombia y es que nuestros conflictos armados se han enquistado tanto, se han vuelto tan crónicos y endémicos que pareciera que ya forma parte del estado natural de la sociedad colombiana, una sociedad en conflicto y una sociedad que resuelve sus conflictos por las vías de la violencia, las vías de hecho, las vías del sometimiento armado y violento. Entonces, lo primero que la Comisión entiende es que hay que trabajar en una línea de cultura para la resolución de los conflictos de una manera dialogada y una cultura para la resolución de los conflictos de una manera no violenta. O sea, el fortalecimiento de la cultura de paz y no violencia. Desde la no violencia y desde el diálogo como camino. El diálogo social que cobra ahí un sentido muy importante. El diálogo social y yo diría el diálogo político también. El diálogo político, Sí, ¿en qué sentido? En el sentido de que hay que sumar dos voluntades. Pongo un ejemplo, Magdalena Medio, en Barranca Bermeja, de donde yo trabajé como director de Pastoral Social. De Barranca, hasta cierta época se hablaba de dos Barranca Bermejas, del puente hacia el nororiente, controlado por los grupos armados de guerrilla y de paramilitarismo, y del puente hacia el río Magdalena, que podríamos decir era la ciudad institucionalizada, la ciudad que se manejaba dentro de los marcos de la institucionalidad, gústenos o no nos guste cómo será esa institucionalidad. Entonces nos acostumbramos a vivir como en un estado donde no existía el famoso Estado de Derecho y por eso mucho menos el Estado social de derecho, ¿sí? Entonces, el primer gran mínimo es generar esa conciencia de que nosotros podemos y queremos, con la voluntad de la sociedad, acoger unas líneas de conducción institucional del Estado que nos posibilita una mínima vida en un orden social y político. Pero, a su vez, los mismos actores políticos a veces, ni siquiera ellos reconocían y aplicaban la institucionalidad y entonces ellos mismos manejaban las cosas más desde un diálogo y una articulación con los actores que tenían al otro lado. Entonces había Quizá un poquito eran sordos también a esa necesidad de diálogo con la gente, claro. No solo con los actores, sino con los ciudadanos y ciudadanas. Y venía el tema de negociar modus vivendi, modos de convivencia y de cohabitación con los actores, de modo que podían haber actores políticos que podían pactar con la izquierda armada y habían actores políticos que podían pactar con los sectores paramilitares, por ejemplo, ¿sí? Y la misma institucionalidad también. Pero eso es crónico en Colombia, eso no es solo Barranca Bermeja, en muchas partes del país. Entonces, un primer elemento que como Comisión de Conciliación Nacional hemos tratado de trabajar es generar una cultura política y social, una cultura civilista, pero también una cultura política, una cultura ciudadana y una cultura para la democracia como mecanismo para construir paz. Padre, ¿y eso en el territorio lo han hecho a través de qué tipo de programas o con qué enfoques o a través de, no sé, quizá en espacios pedagógicos? ¿Cómo se han construido esos mínimos? Bueno, lo que yo conozco de los orígenes con el padre Jorge Martínez y luego con el padre Darío Echeverry y la Comisión de Conciliación, lo que yo entiendo es que la Comisión de Conciliación, a través de estas personas que los comisionados en Bogotá establecen una propuesta de una estrategia pedagógica
para construir con las comunidades. Entiendo que se trabajó en 15 jurisdicciones eclesiásticas, no se trabajó todo el país, pero entiendo que fueron 15 jurisdicciones eclesiásticas que se consultaron con unas metodologías de participación ciudadana en el que se trató de consultar a los distintos sectores, tener una representatividad lo más amplia posible de las distintas franjas de la sociedad y de los actores políticos, y con ellos, a partir de unas variables o de unos criterios, qué compone una sociedad, qué compone una estructura política, pero también una estructura social de nación y de Estado, y a partir de ello se buscaron las constantes. Se establecieron los mínimos en 2 niveles, por regiones, esas 15 regiones, cómo ven la realidad desde su región de la democracia y de la construcción de paz, qué se necesita para construir paz en el Magdalena Medio, en Nariño, en el Caribe, en Bogotá, en el centro del país, y de ahí surgen unos mínimos regionales y cuáles eran las constantes nacionales, y surgieron 8 puntos de constantes nacionales en esos primeros mínimos, que eran como los parámetros y criterios para plantearle al Estado y a los actores sociales, por ejemplo, planes de desarrollo municipales, planes de desarrollo departamentales, programas de gobierno de los candidatos presidenciales, planes de desarrollo nacional. Hombre, debemos posicionar en esos planes programas y políticas públicas que apunten a, por ejemplo, reforma agraria integral. Ese es creo que es el mínimo número 2. Por ejemplo, articulación entre el centralismo y los territorios, descentralización auténtica. Que además en el marco de lo que ya se negoció con las FARC del acuerdo, cobran sentido porque pues históricamente hay una necesidad de avanzar en esas temáticas. El punto del acuerdo de tierras, por ejemplo, tan necesario. Entonces, cuando usted me va explicando esto y le va explicando a las y los cristovidentes, por supuesto uno entiende mucho mejor las tareas que empiezan no solo con una idea, sino con una construcción participativa que luego se aterriza en lo que es entender, discernir, entender y volcar un esfuerzo ya a materializar precisamente en temas que no son temas menores, sino son temas completamente importantes, que nos hablan de esa construcción de país, de por qué también apostar un poco a una paz, pero no una paz que venga a través de un proceso de pacificación a las malas, a la fuerza, sino una paz que parta de ese diálogo y ese reconocimiento de dignidad humana. Precisamente lo que tú dices, allá iba a llegar. La Comisión de Conciliación Nacional, además de ese espacio de los comisionados de pensar, de ayudar a generar mecanismos para consultar a la comunidad y construir con la comunidad estos mínimos, también una de las tareas de la comisión era apoyar y acompañar procesos de construcción de paz. Y uno de esos procesos eran los procesos de diálogo. Y por eso la Comisión de Conciliación Nacional, con el padre Darío como secretario y su equipo, fue partícipe de los escenarios de los diálogos de paz del gobierno Santos con las FARC. Y curiosamente, el ejercicio entiendo que se hizo entre el 2011 y el 2012, y los mínimos salen a flote hacia el 2013, 2014, 2013 sobre todo. Y si ustedes miran los acuerdos de paz, los puntos de los acuerdos de paz, de esos 8 puntos de los mínimos, por lo menos 6 coinciden o están en sintonía con los puntos de los acuerdos de paz. ¿Eso qué quiere decir? Puede querer decir 2 cosas. Una, que el ejercicio, que fue un ejercicio consultivo y participativo, reflejaba las expectativas de los distintos sectores de la sociedad, y si los acuerdos de paz coinciden en esos puntos es porque la negociación de los acuerdos de paz fueron negociaciones tan serias que tanto los negociadores de la FARC como del Estado y de la sociedad civil que interactuaron en esas negociaciones hicieron también un ejercicio decente. Y por eso nadie duda de que los puntos de los acuerdos de paz de La Habana, porque se construyeron en La Habana, así por capricho de ciertos sectores, para que no figurara históricamente La Habana, la vía plebiscito que no se aprobó, lo convirtieron en los acuerdos de Bogotá. Pero el espíritu de los acuerdos se construyó en La Habana, gústenos o no nos guste, desideologizando esto, pero es una realidad, fue una construcción hecha en serio y con sentido de responsabilidad política y social, que ese es el otro elemento importante de la cultura política, democrática y civilista. Tomar en serio, desideologizar por un lado
y tener la capacidad de consensuar. Y yo creo que los actores políticos y sociales y los actores de la guerrilla y del gobierno Santos y del Estado legislativo y judicial que participaron hicieron una tarea seria que coincidió en su resultado con la tarea que hizo la sociedad civil en la Comisión de Conciliación Nacional. Hay un elemento que yo quiero rescatar que me ha quedado pues bastante en mente de lo que usted ha dicho, y es despolitizar, desideologizar el tema central de la paz y de la reconciliación. Y es importante porque, por supuesto, la postura de la comisión y también de la iglesia pues tendrá un marco político, pero no es un marco, digamos, ideologizado, politizado, sino en el sentido de lo político sobre los temas trascendentales en democracia y en paz y en el buen vivir y en lo que es la dignidad que requiere la sociedad colombiana. Sí, pero yo te aclaro, a ver, para que no nos confundamos, ojo, cuando decimos, no vamos a decir despolitizar en el sentido de no política, sino despartidizar, ¿sí? Despartidizar y desideologizar en el sentido de que no podemos idealizar una propuesta desde una sola plataforma política o desde un partido político. Por eso los acuerdos de paz no son los acuerdos ni siquiera de la FARC, desde su visión ideológica marxista-leninista, ni son los del partido de la U o el Centro Democrático o los partidos del gobierno Santos de ese momento, sino que es precisamente el diálogo donde se ponen a dialogar las ideologías y las doctrinas políticas y se ponen a dialogar los actores políticos, pero también los actores sociales que tienen una propuesta de sociedad desde el ámbito de las dinámicas del desarrollo social, de las dinámicas de la cultura social, pero también desde las dinámicas de la cultura política. Entonces se logra un acuerdo político, pero despartidizado, ¿sí? Y se logra un acuerdo político, pero también con voluntad social, con sentido social. Entonces es sí a la política, pero sin el proselitismo y el partidismo. O sea, la política como el bien común, el logro del bien común. Y donde se aportan y donde pueden converger posiciones ideológicas y posiciones partidistas. Lo mismo que se hizo con la Constitución del 91. Eso fue lo que pasó. Un Álvaro Gómez que desde su marcado conservadurismo político, el neoliberalismo del nuevo liberalismo, el neoliberalismo del gobierno de Gaviria, del Partido Liberal, etcétera, etcétera, y el aporte de un nuevo socialismo progresista del M19, de sectores progresistas del Partido Verde, etcétera, etcétera. Entonces, claro que se necesita el aporte de los políticos desde sus partidos, pero no la hegemonización desde una posición de un partido, sino la construcción desde el diálogo de las propuestas políticas de los partidos a construir una síntesis y un consenso político. Y eso fue lo que se logró. Y en eso se parecen la Constitución del 91 en su origen, no la Constitución remendada. A 15 años ya el 70% de los artículos de la Constitución habían sido reversados vía legislativo, sino la Constitución del 91 y los acuerdos de paz de La Habana refrendados en Bogotá tienen ese denominador común. Fueron una construcción seria con sentido de generosidad patriótica. Y nos parece que eso era importante y la iglesia estuvo allí acompañando y aportando esos mínimos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un Daniel García Peña fue negociador de los procesos y era miembro de la comisión. Tuvimos el mismo Leiva, en su momento participó en el ejercicio, luego sale de la comisión. Tenemos a Socorro Ramírez, por ejemplo. O sea, es una comisión donde hay una diversidad de posiciones que van desde la centroderecha hasta la centroizquierda democrática. Es un espacio muy nutrido donde precisamente se logra respetar esa diferencia, claro, y verterla en lo que puede ser una construcción de un consenso y de una propuesta para el país muy interesante. Exactamente. Y lo otro es que como iglesia asumíamos el rol de que nosotros no éramos los protagonistas, éramos unos colaboradores, unos facilitadores que generábamos unas reglas de juego y que buscábamos que hubiese transparencia y que no hubiesen agendas ocultas o dobles discursos, sino las cartas sobre la mesa entre todos los actores. Esa responsabilidad de la que usted también hablaba hace un momento. Y sobre lo que viene
¿Cómo ve el panorama, padre? Yo creo que estamos viviendo un espacio de oportunidades con la reanudación. Primero, con este nuevo gobierno que dice, tomamos en serio los acuerdos de La Habana y vamos a retomar la implementación por parte del Estado, articulando con los desmovilizados de las FARC que han tomado en serio. Si algo tenemos que reconocer como iglesia es que los sectores que se han mantenido en la línea de lo que firmaron están cumpliendo lo pactado, ¿sí? Otra cosa son las disidencias de segunda línea, y lamentamos que en cierto modo haya habido un pequeño retraso en la aplicación de los acuerdos por opciones políticas de un gobierno que asumió como política de gobierno lo que se pactó como política de Estado, ¿sí? Y no supo hacer esa diferencia, de entender que un acuerdo de paz no es solamente la voluntad política del gobierno Santos, sino que era una voluntad también de sociedad y de Estado. Pero bueno, ya eso pasó, ahora hay que reconstruir y seguir avanzando, y encontramos que hay, primero, unas serias muestras de voluntad política de parte del ELN de asumir los diálogos, y hay una seria muestra del actual gobierno de implementar los acuerdos de La Habana, refrendados en Bogotá, y de retomar los diálogos con el ELN. Y tanto el ELN como el gobierno, yo creo que deben tener conciencia de que los acuerdos de Bogotá o de La Habana son un referente, y seguramente muchos de estos puntos de los acuerdos se tendrán que retomar en los acuerdos con el ELN. Lo que puede haber es un ejercicio de optimización de los acuerdos, de que surjan nuevas propuestas que no van a derogar, o más que a derogar, que no van a negar el aporte de los acuerdos con las FARC, sino que de pronto van a implementar, van a tocar ciertas facetas que estos acuerdos no alcanzaron a tocar. Entonces, muy seguramente, por ejemplo, el tema de la participación ciudadana, el acuerdo de las FARC fue Estado, FARC. Aquí se está hablando de Estado, sociedad y FARC. Así es, perdón, y ELN. También. El tema ambiental como uno de los temas prioritarios. Por ejemplo, los temas ambientales, el tema de la inclusión de las diversidades, incluso con una guerrilla que tiene porque las guerrillas de izquierda, la moral comunista, por ejemplo, es una moral muy patriarcal, ¿sí? Y el tema de género, por ejemplo, es un tema difícil de trabajar al interior de estos grupos de la izquierda armada. Sin embargo, consideramos que el ELN, así como las FARC dieron un salto cualitativo al abordar estos temas, y entendemos que con el ELN habría la posibilidad de asumir el tema ambiental, cuando el ELN, por ejemplo, tomó como estrategia en algunos momentos el tema de los oleoductos, pero yo creo que ha habido una evolución en ese sentido. Ahora, yo quiero hacer una claridad, y perdóname, yo vengo de Barrancabermeja y yo conozco el tema del petróleo, y al cartel de la gasolina que montó el ELN, hay otros carteles de la gasolina que no eran de la guerrilla, o sea, hay ni unos actores un poco invisibilizados. Otros actores, y de eso espero que la Procuraduría y la Fiscalía esté investigando, porque hay otros actores y hay un cartel de pronto de la gasolina que está por otro lado y que genera un pasivo para Ecopetrol y para el Estado. Y que pueden estar ahí actores al interior de los mismos organismos del Estado y de la sociedad y de negocios subterráneos. Entonces, sí, el ELN tuvo un impacto ambiental muy fuerte, pero yo creo que ellos están reconsiderando esa estrategia, y ellos tienen que asumir, a la luz del cambio climático, a la luz de las políticas internacionales, un compromiso que incluya los temas medioambientales en la mesa de negociación. Padre, usted ha dicho algo fundamental, y es cómo los actores, en la medida en que se aborda el diálogo y la negociación, se empiezan a transformar incluso ellos mismos. Claro. Por supuesto, usted mencionaba con un ejemplo particular el tema del género, también el tema de lo ambiental, porque han sido, pues, digamos, afectaciones que se han marcado en la sociedad. Me anima mucho ver también un poco lo emotivo que usted es al explicar la posibilidad
que representa este diálogo que se está dando. Yo le confieso que yo también soy muy emotivo al respecto porque creo que es el momento para que el país transite digamos, de ese odio que se ha enquistado, que incluso se ha heredado, a una apuesta por el entendimiento, que no es fácil, pues por supuesto el diálogo implica precisamente superar esas barreras, pero pues me emociona mucho el momento en el que nos encontramos y quisiera que usted pues también nos dijera cómo los cristovidentes, cómo las cristovidentes que están allá del otro lado pudieran ir apoyando todo lo que ustedes como organización han hecho, como también en los territorios pueden acercarse, conocer un poco más y apoyar precisamente esta labor tan importante. Sí, nosotros no podemos ser ingenuos tampoco, o sea, nada es químicamente puro en las relaciones políticas y sociales, solo en la química de la naturaleza hay pureza. Todo lo que tenga que ver con la conciencia y la voluntad del hombre, nada es 100% puro. Segundo, no podemos idealizar e ideologizar, eso lo dije esta mañana. Cuando uno idealiza, empieza a ideologizar y ahí puede caer en los fundamentalismos. Y eso es importante, un proceso de construcción de estos no puede caer ni en ideologizaciones fundamentalistas, ni en idealismos e idealizaciones, porque vienen las frustraciones. O sea, tener un ánimo aterrizado. Exacto. Entonces, con Monseñor Luis José, dialogando alguna vez, yo le decía a Monseñor Luis José, que es nuestro presidente de la Conferencia Episcopal, le decía, Monseñor, un sensato optimismo, ¿cierto? Y una moderada esperanza, ¿sí? Eso es lo que tenemos como iglesia. Un sensato optimismo, porque como decía Puebla, tenemos fe en el hombre, ¿sí? Tenemos fe en la palabra de Dios, tenemos fe en la iglesia, pero esa fe también tiene que partir de una lectura realista y madura y razonable de la realidad a la luz de esa fe, de la palabra de Dios. Entonces nosotros guardamos una serena esperanza de que los golpes de la historia y los aprendizajes que ha tenido que vivir el ELN, que hemos tenido que vivir los colombianos, los aprendizajes, yo creo que Colombia tiene que estar masticando con sensatez y con autocrítica. Hombre, perdimos 4 años porque cuando tuvimos la oportunidad de aplicar unos acuerdos, votamos no, cuando a lo mejor el tema era sí, pero ajustemos lo que haya que ajustar. Claro. ¿Sí? Con esa sensatez, con esa madurez, y con esa madurez, que no es regalarle ni entregarle. O sea, cuando la iglesia habla de esto, no es porque la iglesia, entonces la iglesia se entregó a las FARC. No. Entonces la iglesia se entregó al no. No. La iglesia somos todos. La iglesia da unas pautas, pero son las comunidades las que van construyendo esto. Tenemos esa serena esperanza y ese moderado optimismo de que vamos a construir con el ELN unos procesos y que seguramente si el gobierno actual maneja con sensatez las cosas y con esa dinámica de diálogo que ha mostrado, podrá mejorar y corregir lo que está construyendo, por ejemplo, para los diálogos con los demás actores. Entendemos y coincidimos con eso, coincidimos con el ELN en que no todos van a estar en el mismo saco, eso está claro que no, pero también hay que entender que la paz se construye con todos y que no puede haber un proceso de paz con el ELN y la aplicación de los acuerdos con la FARC y el ELN si no hay también un proceso de voluntad social y política de los otros actores armados, llámense disidencias o llámense grupos narcomafiosos o grupos minero-energético-mafiosos, etcétera, e incluso una revisión al interior de las institucionalidades, porque también tenemos un Estado donde algunos de sus sectores funcionan también con modos mafiosos. Por ejemplo, tenemos el carrusel de la contratación, tenemos las famosas rotatorios de lo público y lo privado, las puertas giratorias entre lo público y lo privado. Entonces, o ponemos orden en todo eso, y por eso un acuerdo de paz con el ELN y con la FARC y con los demás actores armados requiere también que al interior de la civilidad y de la sociedad lleguemos a acuerdos sociales y a una rearticulación social para la deconstrucción de las formas, y por eso es una cultura política y social integral lo que se requiere y queremos promover desde la Comisión de Conciliación Nacional. O sea, todos estos elementos y mecanismos permiten organizar la casa, como
ha debido ser desde un comienzo. Por supuesto, también es una invitación a entender y a madurar en esas expectativas pues que usted nos ha dicho. Por supuesto somos los hombres y las mujeres quienes estamos ahí en este proceso y debemos en tanto irnos mejorando y entender que lo que se logre pues va a ser el fruto precisamente de ese camino que logremos andar entendiéndolo de una manera muy sopesada, muy madura, masticar bien los elementos, y creo que también es importante los aportes críticos que la sociedad pueda hacer, pero críticos en el sentido de construir también y de mejorar, no en las discusiones un poco sin sentido que se dieron hace unos años, que entorpecieron un poco la implementación de los acuerdos a los que se llegaron. Entonces, siento que podemos encontrar en el trabajo de la comisión también un espacio donde la sociedad civil pueda encontrar un lugar donde informarse, donde también vincularse y aportar. ¿Es así? ¿Y cómo podemos nosotros acercarnos a la comisión? Muy bien, la comisión maneja una estrategia pedagógica, una estrategia de incidencia política y una estrategia comunicacional. Tenemos una página web, creo que es www.comisiondeconciliacion.co. Allí tenemos nuestro noticiero CCN Noticias, por ejemplo, y una página que se actualiza, la apertura a los medios como Cristovisión y las otras canales católicos, pero también a los medios abiertos de la sociedad civil y del Estado para interactuar con las comunidades. Pero también tenemos en territorios, a través de toda esa red de agentes de pastoral de las diócesis, el acercamiento a las comunidades y la generación de estos programas de consulta a la sociedad. Y tenemos este pool de nuestros comisionados que los estamos ampliando. Hemos incorporado sectores, tenemos deuda todavía con el sector de diversidad de género y diversidad sexual, tenemos todavía en deuda retomar el miembro o la persona que representa el sector obrero de trabajadores, porque nuestro amigo falleció el año pasado, que era el presidente de la CGT, y vamos a reemplazar esa representatividad. Tenemos una comisión que tiene que avanzar en la equidad de género. Habían solo 2 o 3 comisionadas, hemos integrado otras 2 nuevas comisionadas. Allí está Marta Márquez del CINEP, María Victoria de Ideas para la Paz, etcétera, etcétera. Estamos tratando de vivir al interior de la comisión lo que pedimos a la sociedad, una sociedad más incluyente y más diversificada. La comisión también se está tratando de diversificar. Mantenemos una fuerte cuota de aportes de pensadores y pensadoras de la academia, pero queremos también ese diálogo de saberes, de incorporar sectores también de base, mucho más amplios, para poder construir propuestas mucho más, desde una sociedad más incluyente, que se represente y se refleje en los comisionados. Fabuloso. Quisiera ya como cierre, porque el padre ha sido inmensamente generoso con su tiempo, que nos pueda compartir un mensaje para los cristoyentes, las cristoyentes y en general para todos los colombianos y colombianas que están atentos precisamente a la construcción de esta paz total y que guardan, como nosotros lo hacemos, un anhelo que invitamos, el padre ya lo había dicho, a que sea maduro y sopesado, pero siempre con el buen ánimo. Entonces, padre, un mensaje, por favor. Lo político y la política la ha construido el hombre es un animal político, decía Aristóteles, para buscar la manera de generar condiciones de interacciones armónicas, para que las sociedades y las comunidades puedan construir un modo de vida que le genere a todos la satisfacción de esos mínimos vitales para una vida digna y poder establecer relaciones de poder, de autoridad, pero relaciones de poder y de autoridad en el que se respeten a todas las partes y sobre todo donde se salvaguarden los derechos y la seguridad de los más débiles, porque en la naturaleza siempre no hay una homogeneidad y una igualdad total. En la naturaleza siempre hay una diversidad y siempre hay elementos que hacen más fuerte o más débil a alguien respecto a algún aspecto. Hay gente con un cuerpo y una vitalidad muy fuerte, pero de pronto con una capacidad de voluntad o con ciertas deficiencias cognitivas. Hay gente con grandes capacidades cognitivas, pero con ciertas limitaciones motrices. Pero entonces la naturaleza nos dice hay que construir armonía desde las diversidades, desde las diferencias, y la política está para armonizar la vida de los pueblos. Entonces, en ese sentido, yo invito a todos los ciudadanos colombianos a que
vayamos construyendo estos caminos de paz y reconciliación basados en el respeto a las diferencias, basados en la sensatez de la verdad, basados en manejar un solo discurso y una sola agenda, que no haya agendas dobles, agendas bajo la mesa, y basados en construir prácticas, una cultura de la transparencia y una cultura de la lealtad y del respeto a las normas de juego. Porque la construcción de la democracia tiene como uno de los componentes el establecer conjuntamente entre todos los sectores las normas de juego. El ELN y el gobierno han establecido unos protocolos y unas normas de juego, la sociedad civil va a interactuar con ellos, ojalá se respeten esas normas de juego y podamos lograr nuevos acuerdos que se articulen con los de las FARC y que se articulen con posibles nuevos acuerdos con los demás actores. Y la sociedad civil, su mayor aporte es voluntad para hacer las cosas con sensatez. Y hacer con sensatez implica apertura de todos a escuchar los aportes de las críticas patrióticas, que el que quiera hacer oposición que la haga, pero que la haga patrióticamente, que la haga sensatamente. Se necesita la oposición, se necesita que haya mirada crítica a los procesos, pero una mirada crítico-constructiva. Desde la Iglesia hacemos esta propuesta porque la Iglesia sabe que ni siquiera ella, con su doctrina social de la Iglesia, puede decir que la paz se construye solamente desde la doctrina social de la Iglesia. Aportamos a la sociedad la doctrina social de la Iglesia como un insumo para la construcción, pero respetamos también las otras posiciones y ojalá logremos consensos. La paz no puede ser una bandera o el logro simplemente de un partido, de un movimiento político. La paz es una construcción de todos y la paz es un logro de todos, porque si no es un logro de todos, no será una paz integral, una paz plena. Padre, muchísimas gracias. Hermandad, solidaridad también y sentido patriótico de construcción crítico es una invitación que creo que todos y todas podemos entender y aportar en ese sentido. Así que, Padre, muchísimas gracias por sus palabras, por su tiempo, y a todos y todas seguimos aquí en Travesías de Paz. Abriendo caminos de diálogo y esperanza fue el lema de este 9º Congreso Nacional de Reconciliación, donde se encontraron líderes y lideresas sociales para hablar de los temas fundamentales de construcción de paz. Mencionaron muchas de las necesidades territoriales, se buscaron cómo llegar a los mínimos en construcción de participación, democracia, medio ambiente y desarrollo territorial. Todas nuestras líderes y lideresas han hecho un gran aporte a la paz y se encontraron aquí para discutir y dialogarlo con una mesa de expertos. Se intercambiaron saberes y dialogaron entre sí para llegar a conclusiones muy interesantes, como fortalecer la democracia en cada una de las regiones, la participación, protección del medio ambiente y la casa común, y también fundamental, hablar y denunciar la corrupción en las regiones. Este ha sido una experiencia fundamental y maravillosa de encuentro y de diálogo. Estaremos en Travesías de Paz abordando más detalles de este espacio y los dejamos para que nos acompañen en nuestro próximo programa. Travesías de Paz.